7. Pablo es enviado a Roma y estaremos leyendo el naufragio que sufrió Pablo en ese viaje. Primeramente leeremos los versículos del 1 al 10, Hechos 27, versículos del 1 al 10. Estaremos leyendo primeramente 10 versículos y poco a poco iremos añadiendo otros versículos para completar el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Cuando todo lo tiene, me dan un fuerte amén. Oramos para tener la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. Señor, amado Dios, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta hora, Padre, honramos, bendecimos y glorificamos tu santo y glorioso nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre amado, un tiempo que ha sido propicio, Señor, por parte suya para que su palabra sea expuesta. Te pedimos, Señor, toda la bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre el espacio, Señor, y sobre tu siervo. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que se diga sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Señor, pedimos transformaciones, Señor, a través de la palabra, a través del mensaje, Señor. Que nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, transformen, Señor, a la necesidad de cada uno. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por cada hermano. Toca vida, toca corazones. Y todo lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que amamos a Dios decimos amén. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciendo a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, a Chitré, porque los vientos eran contrarios. Recuerden esta palabra, los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el cinturón, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impidía el viento. Navegábamos a Sotavento, a Creta, frente a Salmón, y sosteándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Había una advertencia por parte de un hombre de Dios. El título que le podemos poner a esta prédica: ¿Cómo sobrevivir a una tormenta? ¿Qué es una tormenta? Son lluvias intensas con fuertes vientos. Dependiendo de la velocidad del viento, pueden transformarse en huracanes. Las tormentas en el ser humano son una serie de problemas
que muchas veces no podemos controlar. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esos tiempos complicados y difíciles, donde parece no haber salida, donde parece no haber nada razonable que nos pueda llevar a un punto seguro? Ante todas esas situaciones que en algún momento parece que se nos escapan de las manos. Muchas veces nuestros planes humanos se salen de control. No salen exactamente como estábamos esperando. Y suceden cosas inesperadas en nuestro caminar. ¿Cómo nos toca actuar en ese momento? No lo estábamos esperando. Son problemas graves. Son situaciones que no controlamos. El pasaje nos hablaba de navegar a sotavento. La palabra sotavento significa no ir en contra del viento. Cuando los barcos de aquella época tenían problemas de navegación por los fuertes vientos, ellos bajaban las velas, que eran las que movían al barco, y se dejaban guiar a la dirección del viento. Muchas veces nosotros como seres humanos, como personas que confiamos en Cristo, tenemos que actuar de esa manera. Hay situaciones que no podemos manejar. Hay situaciones que se nos escapan de la mano. Y en esos momentos tenemos que confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. El ser humano pierde el control, pero Dios nunca pierde el control. ¿Qué son tiempos difíciles para nosotros, para los seres humanos? Enfermedades. Hay enfermedades leves y hay enfermedades que son graves. Y nos toca lidiar con todo ese tipo de enfermedades. Parecen enfermedades que nunca van a terminar. Pero Dios tiene el control sobre esa enfermedad. Dios tiene el control sobre esa situación. Las finanzas cuando están en rojo. Cuando hay problemas financieros, el dinero no alcanza para esto, no alcanza para aquello. Y muchas veces si no hay una buena relación en el hogar, eso tiende a extender aún más la situación y los problemas. No hay comprensión. Los niños necesitan comer. Los niños necesitan ir a la escuela. Hay que pagar el pasaje. Hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Hay que pagar los alquileres. Y una serie de gastos que son inevitables. Hay que pagarlos. Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, adolescentes, cuando entran en rebeldía, cuando andan en pasos que nosotros estimamos no son los más convenientes, cuando tratamos de guiarlos por el camino del Señor, pero ellos deciden tomar otra ruta. Son problemas fuertes dentro del hogar. Son problemas que muchas veces no son fáciles de manejar. Cuando tenemos problemas conyugales que puedan llegar al divorcio. Cuando no hay comprensión entre las parejas. Cuando en vez de encontrar tranquilidad en tu hogar, lo que encuentras es una serie de problemas día con día que no tienen descanso. Son problemas difíciles. Son situaciones que muchas veces no encontramos la manera de cómo llevarlas. Pero aún ahí Dios tiene el control de esa situación. Problemas familiares entre hermanos. Hermanos que se pelean por muchos años, por diferentes causas. Por terreno, por dinero, por ciertas situaciones económicas y por otras también. Problemas dentro de la iglesia, cuando hay hermanos peleándose entre ellos mismos. Son problemas graves. Y muchas veces le damos largas a esas situaciones
porque no encontramos una solución inmediata. Muchas veces el mismo orgullo humano no te permite encontrar una solución rápida, porque no quieres dar el brazo a torcer, porque no quieres ceder, porque piensas que tienes la razón. Muchas veces, aún teniendo la razón, es más fácil ceder y es más conveniente ceder. Gloria a Dios. Problemas de una fe debilitada. Hay momentos en nuestras vidas que la fe puede debilitarse, pero hay casos donde la fe se debilita extremadamente, amados hermanos, al punto que te lleva a la depresión, al punto que te lleva a ver cosas que no están pasando dentro de la iglesia. La iglesia no es un lugar de perfección, todos los que estamos aquí somos imperfectos. ¿Sí? El único perfecto que caminó sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos problemas dentro de la iglesia, tenemos problemas de fe debilitada, y hay un problema aún peor dentro de la iglesia. La doctrina de la prosperidad, hermanos. Esa es la doctrina, amados hermanos, que le dice a los hermanos que tienen derecho a gozar de todos los beneficios. Y le hacen entender a los hermanos que no van a pasar por ninguna dificultad. ¿Alguien aquí me puede decir que nunca ha pasado por un problema, por una dificultad, por algo que no ha podido solucionar de manera inmediata? Esta doctrina alimenta al creyente con una leche adulterada, con una leche que al final no va a tener resultado positivo. Alimentamos mal a la grey. Hacemos entender a la grey que es hijo de Dios, que es un hijo de rey, que es verdad. Pero si Jesucristo, que fue Jesucristo, pasó problemas en la tierra, ¿piensa usted que usted no va a pasar problemas en la tierra? Cuando estas personas que son alimentadas por este tipo de doctrinas se chocan con la realidad, traen resultados devastadores para esas personas. Cuando se dan cuenta que esto no se trata del genio de la lámpara maravillosa que va a complacer caprichos, porque muchas veces enseñan a este tipo de personas a pedirle a Dios caprichos. La Biblia dice que pida a Dios conforme a la voluntad de Él, no a la mía, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, tengo una casa, Dios me tiene mi casa surtida, tiene sus muebles. Ah, no, pero yo le estoy orando a Dios que yo quiero otra. Yo no puedo vivir en dos casas, hermanos. Entonces enseñamos a los hermanos este asunto de la prosperidad, como tener muchas casas, tener muchos carros. ¿Cuántos hermanos tienen carro aquí? ¿Podemos manejar dos carros al mismo tiempo? Pedimos conforme a la voluntad del Señor. Y si tengo un carro y estoy pidiendo otro, debe ser para el servicio de la iglesia. Debe ser para transportar a los hermanos. ¿Sí o no? Para glorificar a Dios con lo que estoy pidiendo. Pero Dios no va a complacer caprichos. Y muchas personas tienen eso en mente, que Dios debe complacerle este tipo de cosas. Y por este tema, hermanos, hay muchos hermanos apartados del camino, porque chocaron con la realidad. Es fácil tener fe en tiempo de prosperidad. Es fácil tener fe cuando todo está bien. Es fácil tener fe cuando no falta alimento en tu casa. Es fácil tener fe cuando todas las deudas están pagas. Pero ¿qué sucede cuando es todo lo contrario? ¿A dónde está tu fe?
La Biblia dice en Habacuc 3:17-19, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, aún no teniendo. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, con cada uno de nosotros, amados hermanos. Jesucristo no prometió riquezas. Jesucristo prometió estar con su pueblo hasta el final de los tiempos, amados hermanos. No he visto a ningún justo pasando hambre, ni a su descendencia mendigando pan. Entonces, Dios no va a permitir que usted como creyente llegue al punto de que no pueda alimentarse. Pero tenemos que quitarnos de mente esa doctrina de la prosperidad. Dios da, Dios quita de acuerdo a la voluntad de Él, no a la nuestra. Estas personas que se estrellan con la realidad luego de practicar esa doctrina, nunca entendieron que el poder de dar y quitar siempre ha venido de Dios. Siempre ha venido de Dios, amados hermanos. Que no vamos a tener problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo vencí al mundo, dice Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová nos librará. Entonces, sí nos hablaron de aflicciones, sí nos hablaron de situaciones difíciles, sí nos hablaron de tormentas que van a haber en nuestras vidas. Está establecido. La Biblia nos dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está la promesa del Señor. En el plano físico, valle de sombra de muerte. Un valle es un lugar estrecho, la parte más baja entre montañas y colinas, es la parte más estrecha, extendida, y es la parte más baja. Se corre peligro en ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque hay rocas que pueden desprenderse. Hay animales depredadores para los pastores. Y en tiempo de lluvia puede haber inundaciones. Entonces es un lugar peligroso. Por eso se establece en la Biblia como valle de sombra de muerte. Pero hay una promesa también. Tú estarás conmigo. Dice Dios, yo estaré contigo. Y mi vara y mi cayado te infundirán aliento. El texto que acabamos de leer, Hechos 27, el contexto proviene de lo siguiente. Pablo es arrestado en Jerusalén porque los judíos querían matarlo. En Hechos 25, Pablo apela al César porque como ciudadano romano tenía ese derecho. Festo dice, a César apelas, al César irás. Y en Hechos 27, que es lo que acabamos de leer, lo estaban transportando a Roma. En los versículos que leímos del 1 al 10, precisamente en el versículo 4, podemos notar la palabra vientos contrarios. Ya desde ahí se partía con problemas. Ya desde ahí estaban partiendo con vientos
contrario. Ese viaje no era favorable. Ya habían vientos contrarios. ¿Qué son los vientos contrarios en nuestras vidas? Una sucesión de hechos que nos anticipan a nosotros tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que nos va a costar manejarlos. Ellos empezaron a navegar, dice la palabra, a sotavento, a donde lo llevaba el viento. Y como les expliqué en antes, a veces es necesario dejarnos llevar por el viento, confiando en la soberanía de Dios en nuestras vidas. En esos primeros 10 versículos leímos algunas palabras claves. Preso es la persona con menos derecho en una embarcación. Vientos contrarios, a duras penas, con dificultad, una travesía que iba a durar mucho tiempo y peligros que se avecinaban con prejuicios y mucha pérdida. ¿Cuántos no han tenido tiempos de pérdida en este lugar? Tiempos difíciles, tiempos que al final no ha traído pérdidas. Son situaciones donde algunos de nosotros hemos podido estar en algún momento. Vamos a leer el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El piloto daba más crédito al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Había un hombre de Dios dando una advertencia. Pero para el capitán del barco, ese hombre no tenía conocimientos náuticos. Él era el que menos podía opinar. Para ese hombre, él era un loco judío. ¿Sí? Un hombre que andaba con su aleluya. Un hombre que no podía opinar de cosas náuticas. Entonces no le prestaron la debida atención a un hombre que tenía discernimiento espiritual. Hermano, no espero que alguien que no esté cerca de Dios pueda tener discernimiento espiritual. Pero ¿qué sucede cuando un hombre de Dios nos hace una advertencia a nosotros? A los que sí tenemos el conocimiento de la palabra, a los que sí estamos tratando de buscar de la presencia de Dios día con día, y a veces hacemos caso omiso. Por eso pregunté al principio a los alumnos del hermano Luis si le hacen caso en todas las indicaciones que él da. Para mí el hermano Luis es un maestro bastante bueno en la etapa de los adultos, con mucha capacidad para guiar a los adultos. Un hombre que da instrucciones, un hombre que se esmera para que la grey adulta crezca espiritualmente. Pero muchas veces no tenemos el discernimiento de entender lo que el hermano Luis quiere hacer con la vida de cada uno de ustedes. Amén. Lo mismo pasaba en este lugar. Había un hombre de Dios dando una instrucción. Un hombre de Dios que había dicho que iba a traer prejuicios ese viaje, pero nadie quería escucharlo. Muchas veces cometemos el error de menospreciar las cosas que el Señor ha puesto en el corazón de un hermano. Señores, a veces le pedimos respuesta a Dios de cosas que estamos orando, de cosas que estamos pidiendo, pensando que la única forma que Dios puede respondernos es si predica la hermana Mara, o predica el hermano José, o predica el pastor de la iglesia. Cuando un hermano de la iglesia, también lleno del Espíritu Santo, te trae la lectura de la palabra y te está dando la respuesta.
pero estamos desacreditando el poder del Espíritu Santo sobre esa persona. Hay personas que están más preparadas, literalmente hablando, pero hay personas que están llenas del Espíritu Santo. Entonces Dios utiliza a esas personas también. ¿Sabe lo que me gusta de esta iglesia, hermanos? El respeto mutuo que existe entre nosotros. A pesar de que existen estos nombramientos de oficiales y líderes, nosotros nos consideramos iguales entre nosotros. Eso no ha afectado en nada a la iglesia. Nunca hemos visto una pelea de liderazgo en este lugar. Y eso sí lo hemos visto en otros lugares. Entonces podemos decir que la presencia del Señor está en el templo de los redimidos. Hay una guía extraordinaria del Señor en esta iglesia. Y Dios utiliza a grandes personas en esta iglesia también para traer el mensaje. Entonces, no desestimemos lo que Dios está haciendo con cada persona. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. ¿Escucharon la palabra, hermano? Pareciéndoles a ellos que ya tenían todo lo que deseaban, a ellos, no a Pablo. Pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, siguieron en la navegación. Confiaron en sus propias capacidades humanas, en sus propios deseos. Ellos tenían el deseo de seguir navegando cuando Pablo había dicho que era peligroso. Ya Pablo había hecho la advertencia. Y en muchas ocasiones nosotros también actuamos de esa manera. Se nos hacen la advertencia. El predicador viene a este lugar, o la persona que Dios designa, nos hacen la advertencia, pero nosotros actuamos conforme a nuestra voluntad, obviando lo que Dios mandó a decir. Porque creemos que ya tenemos todo lo que deseamos. Creemos que ya tenemos todo lo que hemos querido obtener. Y muchas veces vivimos con un vacío interior que nosotros mismos no podemos entender, por no acatar lo que el Señor dice a través de la persona de un hermano. Cuando un hermano se para en este púlpito, no miren al hermano. Ese hombre es solamente un instrumento. Miren la palabra de Dios. Miren lo que Dios está tratando de decirle a cada uno de nosotros. Miren lo que Dios está, a dónde Dios está tratando de llevar al pueblo. Olvídense del hermano. El hermano es un instrumento. Aquí la gloria y la honra es solamente para Dios. Él es el que habla nuestras vidas. Versículo 14. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado, hermanos. Eso era prácticamente un huracán. Eso viene del norte del Mediterráneo y existe hasta la actualidad. Es un fuerte huracán capaz de derribar una nave. Ellos tuvieron que lidiar con eso, por no hacerle caso a la voz de un hombre de Dios, por hacer caso omiso a las advertencias. Hermano, y déjeme decirle, para ellos Pablo no tenía ningún conocimiento náutico. Pero yo invito a algún hermano de aquí de la iglesia que me busque 2 Corintios 11:25 y me lo lea en voz alta. Segunda de Corintios 11:25 y me lo lea en voz alta. 3 veces he sido
azotaron con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. ¿Cuántas veces padeció naufragio? 3 veces. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Este hombre ya había pasado por 3 naufragios. Este hombre tenía experiencia. Este hombre sabía lo que estaba diciendo. Dios sabe a quién tiene que usar y en qué momento lo va a usar. No desacreditamos a ningún hermano cuando Dios lo pone en el púlpito, porque Dios está utilizando a esa persona. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquile. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Alguien sabe qué es quedar a la deriva? Quedaste en medio del mar. Tus ojos nada más ven agua porque no ven tierra por ningún lado. ¿Qué harían ustedes en una situación como esa? Mi hermano que trabaja en cosas marítimas, ¿qué hacemos en un momento como ese? Estoy a la deriva, no veo tierra, pura agua. Eso en el plano físico. Pero en el plano espiritual, hermanos, en el plano espiritual ningún cristiano debiera quedar a la deriva. El cristiano puede perder el control. Pablo no controlaba lo que estaba sucediendo en ese lugar. Había un huracán, habían vientos contrarios, habían situaciones difíciles. Pablo no podía controlar eso. Nosotros como cristianos podemos perder el control, pero Pablo nunca perdió la presencia de Dios. Nosotros no podemos perder la presencia de Dios. Nosotros no podemos estar a la deriva. Mientras Dios tenga el control, ninguno de nosotros vamos a estar a la deriva. Entonces estamos claros que como seres humanos hay cosas que no controlamos, pero la presencia de Dios en nuestras vidas es nuestra guía, es nuestra ruta, es nuestro norte. Entonces eso sí no lo podemos perder. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Alijar significa alivianar. Alivianar significa tirar todo lo que no es fundamental para mantener la nave a flote. Hay veces que nosotros necesitamos alijar. Necesitamos sacar cosas que no nos permiten llegar a la presencia de Dios. Hay cosas que no nos permiten estar a flote. Hay cosas que llevamos por años que nos están hundiendo, pero ahí las llevamos. Dios está pidiendo que nos despojemos de todas aquellas cosas que no permiten que tu vida llegue a la presencia de Dios adecuadamente. Pero queremos vivir como José en la nave del olvido. Queremos vivir del pasado. Queremos vivir de lo que fue.
de lo que pudo ser. No, lo que estamos viviendo actualmente es una vida consagrada a Dios, una vida familiar, una vida dedicada a querernos como hermanos. En antes el pastor dijo, si yo no puedo amar a mi hermano que lo tengo cerca, ¿cómo voy a amar a Dios? Y la Biblia me dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Despojémonos de aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. 20. Y no apareciendo ni el sol ni la estrella por muchos días, y acostado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Voy de nuevo para atrás. Estaban a la deriva. Ya había un problema grave. Y encima se le une que ya no veían ni el sol ni las estrellas, hermanos. Hermano Luis, ¿qué significa el sol y las estrellas para un navegante? Puedo perder la brújula, pero si está el sol y las estrellas, ese es mi guía. Ellos me van a indicar por dónde tengo que ir. Pero ya ellos primero estaban a la deriva. Y segundo, ya no había sol ni estrellas. Y habían perdido todas las esperanzas. ¿Cuánto aquí hemos perdido todas las esperanzas? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mis caminos. Ahí está mi brújula, ahí está mi guía. No puedo quedar a la deriva, no puedo quedar sin brújula. Aquí está la brújula. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? ¿Hacia dónde debo ir? Pero si no conozco la palabra, voy a estar igual que ellos. Voy a estar a la deriva y voy a estar sin brújula, sin ninguna seña de qué hacer, a dónde ir. Y saben, hermanos, ¿a dónde ir principalmente? A la presencia de Dios, a su palabra, a la oración, al ayuno. Y como segundo plano y no menos importante, hermano, a veces estamos atravesando por situaciones tan difíciles que a nosotros nos cuesta trabajo encontrarle una solución. Pero tenemos al pastor, tenemos a los predicadores, tenemos evangelistas, tenemos maestros de escuela dominical. Pero acudimos a esas personas. Muchas veces no. Muchas veces decidimos acudir a otras estancias. Imagínense, ya no tiene brújula. Está a la deriva. No hay sol ni estrella. Y encima voy a buscar ayuda donde no es. A veces queremos flotar con un pedazo de hierro, no se puede. Sí, varón. Nos queremos agarrar el ancla y queremos flotar. No puede ser. Yo debo buscar ayuda en el que me puede ayudar a flotar, hermano. Por mucho que me duela, si el hermano le toca decirme la verdad, aunque me duela, tengo que escucharlo. Hermano José, usted está fallando en esto, por eso que le está viendo así. Usted tiene que cambiar esa actitud. Pero muchas veces no queremos escuchar eso. Muchas veces preferimos ir donde el compadre o donde la comadre a contarle mi vida a manera de bochinche. Para que ella se ría conmigo de lo que me está pasando. Y para que me diga que me tome una cerveza y que todo va a pasar. Una válvula de escape.
Algo momentáneo, algo que no es seguro, algo que se va a acabar, y cuando se acaba va a ser peor todavía. Pero esa es la vida que muchas veces decidimos nosotros mismos. Ese es el camino que nosotros mismos tomamos en muchas ocasiones. Hay brújula, hay guía, hay esperanza. Nosotros no podemos perder la esperanza, hermano. Nadie en este lugar puede perder la esperanza si realmente confía en Dios, si realmente ha puesto su vida en manos de Dios. El domingo pasado, cuando yo escuché el testimonio de mi hermana Dalila, para mí fue increíble escuchar, y no solamente escuchar, sino sentir cuando ella estaba hablando, hermanos. Para ella eso fue una travesía larga, no fue corta, fue contraviento. Muchas cosas pasaron en ese tiempo que ella no esperaba. Muchas cosas tuvo que pasar para que ella pudiera superar y llegar a un puerto seguro. Pero Dios fue fiel a ella. Dios fue fiel a esa mujer que confió en todo momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos, a pesar de que parecía que el barco se iba a partir en algún momento. Ella siguió confiando. Y Dios le dio respuesta. Es lo mismo que Dios va a hacer con todos nosotros. Vamos a pasar por esos momentos y a veces va a demorar mucho tiempo, no va a ser en el tiempo que nosotros queremos. Hay situaciones que son largas y extendidas, pero Dios está ahí. Dios no toma vacaciones, Dios no va para el Decameron. Dios está ahí con nosotros en todo momento. Aún cuando en tus oraciones ya no existen palabras, Dios entiende lo que está pasando contigo. A veces oramos tanto que ya no hay palabra para expresarle a Dios todo lo que sentimos, pero Dios sabe lo que tú quieres decirle con tu corazón. No podemos perder las esperanzas. Eso no puede pasar en la vida de un cristiano. Tenemos que ser fortalecidos día con día, sabiendo que Dios está ahí, Dios no se va. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no un rato, no una hora, no esta semana, hasta el final de los tiempos. Dios no tiene una lista de hoteles donde Él quiere coger vacaciones. Su disposición está ahí 365 días al año, a la hora que usted desee hablar con Él. Entonces no me digan a mí que perdimos toda esperanza. Eso no puede pasar. Entonces Pablo, como hacía ya